Nuestra compañía desde hace más de 25 años se ha desarrollado basada en el sector agrícola, puntualmente en la producción de guanábana. Derivado de ello, nace Fruexcol Limitada como la empresa encargada de darle valor agregado a ese producto y poder llevar esta fruta a los mercados internacionales. Para Fruexcol Limitada es de mucha satisfacción poder estar en la lista de empresas santanderianas exportadoras. No ha sido fácil, hemos tenido que superar muchos retos, desafíos, pero no es imposible. Y aprovecho para invitar a todos aquellos que están en esa proyección de exportación que sigan adelante. Santander es un departamento que tiene mucho potencial. Desde el sector que conozco, que es el agroindustrial, tenemos una gran cantidad de productos que son muy atractivos para los mercados internacionales. Y dado el perfil cultural que tenemos, sé que es posible seguir adelante y seguir escalando a Santander en unos puestos más en la lista de departamentos exportadores del país. Ha sido un reto, pero yo creo que ha sido un trabajo muy articulado también con algunas instituciones que promueven este desempeño y por eso reitero que es muy importante que todas las compañías sigamos visionando el conquistar estos mercados. La protagonista del inicio de este nuevo episodio es Janet Lucía Rodríguez, la directora comercial de Fruexcol Limitada, una empresa agroindustrial santandereana que exporta frutas y sus derivados, quien pone sobre la mesa el debate público sobre las exportaciones de Santander. ¿Por qué? Porque Santander se encuentra en un momento crítico de sus relaciones comerciales con el exterior, por cuenta de sus exportaciones no mineroenergéticas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Lo que vivió el departamento de Santander en los primeros 3 meses del 2023 encendió las alarmas en los gremios, empresarios e instituciones a cargo del comercio exterior y la internacionalización de la región. Según el DANE, el departamento tuvo una caída de menos 23,9% en el primer trimestre del 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022, al pasar de $131 millones exportados entre enero y marzo a $99 millones en el mismo periodo en sus ventas externas. Efectivamente, las exportaciones de Santander han tenido una disminución con respecto a años anteriores en este periodo, lo que llevamos transcurrido este año 2023. Y yo creo que la manera de actuar es seguir persistiendo y tratando de atender nuevos mercados para recuperar esas cifras. Como lo decía anteriormente, de eso se trata, el reto para los empresarios y más para los que atendemos mercados internacional es estar generando acciones y estrategias para continuar sosteniendo y en lo posible expandiendo estos mercados. En este nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander le pusimos la lupa a las cifras de las exportaciones del departamento en el primer trimestre del 2023 y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué hacer para que las ventas al exterior crezcan y Santander recupere la tendencia alcista? Y es que al revisar mes por mes en este arranque del año, se evidencia que la crisis se ahonda más a medida que avanza el tiempo.
Por ejemplo, las exportaciones no mineroenergéticas tuvieron una reducción del 8,8% en enero, luego en febrero cayeron al 19,9% y en marzo la contracción fue de 39,6%. Estos porcentajes ubican a la región en la casilla 15 entre los departamentos de Colombia. Cabe anotar que la disminución en las exportaciones no mineroenergéticas corresponden a los commodities o materias primas, principalmente al café y a la carne, porque los demás sectores crecieron cercanos a 2 dígitos. Es decir, los demás en su mayoría son productos con valor agregado y crecieron significativamente. Por ejemplo, les doy estos datos. En la cadena de agroalimentos vemos una caída del 35% en el primer trimestre y el sector metalmecánico también decreció el 20%. Pero al revisar la cadena de químicos y ciencias de la salud vemos un aumento del 65% en el primer trimestre del 2023 y el sistema moda con sus productos y derivados creció por el orden del 34%. Vanguardia Podcast. Y para saber qué pasó con las cifras de las exportaciones y producción de café, Néstor Serrano, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Santander, nos acompaña en este episodio. La razón principal por la cual el país, y claro está Santander, produjo menos café y por tanto menos exportaciones es debido a 2 fenómenos. El principal es que recordemos que el país duró más de 30 meses en ola invernal, en fenómeno Niña, lo cual hace que haya menos floraciones y por tanto menos producción. Porque en la medida que el café se produce en Santander, casi todo, prácticamente todo, más de un 95% del café que se produce en Santander y en Colombia se exporta. Entonces, como pueden ver, el problema no es como tal de capacidad o de pérdida de las exportaciones, sino sencillamente producción. Hay que sumarle a este fenómeno también de que pues, los cafeteros se han abstenido de hacer renovaciones en los 2 últimos años por los buenos precios que hay en el mercado y esto al final lo que hace es que tengamos menos producción. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Y otra protagonista de este episodio es la empresaria santanderiana Paola Navarrete Mogollón, quien con su esposo se dieron en la tarea de exportar juguetes y material didáctico al exterior. Ella nos va a contar cómo funciona su empresa y de qué manera han hecho para salir adelante con Parnan, su empresa. Nuestra experiencia exportadora inicia en el año 2013. Exportamos a Costa Rica, a Chile y en el momento también estamos exportando a Estados Unidos. Previo a esto, pues por obvias razones, nosotros empezamos a recibir capacitaciones de diferentes entidades en la Cámara de Comercio, con ProColombia, para empezar a entender lo que correspondía al mercado internacional. De allí que los productos que exportamos, algunos de ellos se realizan ajustes a cada uno de los países a los cuales vamos a llegar, debido a que el lenguaje pues tiene sus variaciones de acuerdo a cada país. Junto con mi esposo en el año 2009 encontramos una necesidad en el entorno relacionada con una falta de herramientas que ayudaran a padres de familia, profesores, instituciones, terapistas para solucionar algunas problemáticas no solo educativas sino también en rehabilitación o terapéuticas, y por ello empezamos a diseñar, a comercializar y a fabricar juegos didácticos y libros infantiles. Poco a poco hemos ampliado nuestro portafolio, no solamente con juegos didácticos y libros para niños, sino también para cubrir necesidades en jóvenes, adultos y adulto mayor. Vanguardia Podcast. Santander participa, según el DANE, del 1,1% del total de las exportaciones no mineroenergéticas colombianas para los 3 primeros meses del año. ¿Por qué las ventas externas van de capa caída? ¿Qué está pasando en Santander? ¿Qué hacer para levantar más contenedores y exportar más? Estos y otros interrogantes se resuelven en este episodio del Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander.
Y es que ya en julio del 2022 se hablaba que Santander tenía la tarea de estrechar más lazos comerciales con el mundo, porque en una calificación sobre 10, Santander obtuvo el puntaje de 3,6 puntos en el índice departamental de internacionalización del 2022, el primero de ese estilo en el país, para ubicarse en la posición 10 entre los 32 departamentos y Bogotá. La torta, la canasta exportadora de Santander no minero-energética, se compone así. El café se lleva el 38% de la exportación, ocupando el primer lugar de las exportaciones. Le sigue cárnicos o carnes con el 14%, luego están los cítricos, en especial el limón Tahití con un 9%, y luego empieza la lista con animales en pie, aparatos eléctricos, productos químicos, manufacturas del plástico, grasas y aceites, cacao y maquinaria despulpadora de café. Así se componen los primeros lugares. Las exportaciones, de acuerdo con estadísticas que se han presentado, pues han decaído en este primer semestre del año 2023, y no es para desconocer que estamos atravesando por una crisis posterior al COVID, a la pandemia, en la que el comercio internacional también se ve afectado y obviamente las empresas productoras de igual manera. Creo yo que debemos ser persistentes, porque llegar a mercados internacionales, una empresa o una microempresa colombiana, es una oportunidad muy grande debido al cambio del dólar, debido al volumen que se maneja también en las fabricaciones. Este volumen pues permite que también los procesos se vayan mejorando poco a poco, no solamente viendo las exportaciones como una oportunidad económica, sino también como una oportunidad de crecimiento interno en la empresa, de perfeccionamiento de nuestros procesos, de mejoramiento de nuestro equipo humano, lo cual es muy importante, es fundamental el equipo humano, seleccionarlo muy bien, realizar las capacitaciones debidas para que ellos puedan ejecutar su tarea de la mejor forma y llevar a la empresa a otro nivel. Creo yo que el llegar a exportar es uno de los sueños que todo empresario tiene. Nosotros ya, gracias a Dios, lo cumplimos desde el año 2013 y venimos trabajando en ello año tras año para poder poco a poco llegar a más mercados, incursionar en esos nuevos mercados que algunos pueden tener sus barreras, pero que como empresarios y con el apoyo también de las instituciones podemos hacer que esas barreras sean revisadas y sean superadas para poder llegar a diferentes países. Entonces es también un llamado a los empresarios santandereanos a que sigamos luchando por nuestras empresas, luchando por conquistar nuevos mercados con nuestros productos, mejorando internamente también los procesos de nuestras empresas, mejorando también la adquisición de maquinaria especializada, que es lo que también nos va a permitir ser muy competitivos. Y es que desde el año pasado, el Consejo Superior de Comercio Exterior, quien lideró la construcción del Índice Departamental de Internacionalización, advirtió que los puntajes de Santander no eran los mejores y que eran el punto de partida para mejorar la tarea de estrechar esos lazos con el mundo y cerrar la brecha tecnológica para aumentar las exportaciones. Por ejemplo, a Santander le faltaban 7 puntos para llegar a la excelencia en su internacionalización. Esto se evidencia en los porcentajes de exportaciones del primer trimestre del 2023. La doctora en Administración Isabel Cristina Rincón, decana de Ciencias Económicas y Contables de la UDES, así lo explicó. En primer lugar, es importante comprender algunas de las posibles causas que han generado estos resultados. Por ejemplo, el milagro económico del que se ha hablado en la región en materia de empleo y ocupación está realmente representado principalmente por la informalidad, por el trabajo independiente y lo que se llama también trabajo por cuenta propia. Es decir, las microempresas familiares y de subsistencia
Colombia que por lógica no tienen la capacidad para exportar. Asimismo, la logística del departamento, principalmente terrestre, no posee las vías adecuadas para el rápido flujo de mercancías, lo que también afecta la conectividad del departamento con los principales puertos del país. Finalmente, si se revisan las principales actividades no mineroenergéticas que componen el PIB del departamento, del Producto Interno Bruto, se encuentran actividades de alimentos como los cárnicos en un 9%, los alimentos para animales en un 6%, aceites en 3,5% y bebidas en 2,9%, entre otros, que por ser alimentos deben cumplir una serie de requisitos adicionales para poder salir al comercio exterior. El departamento claramente tiene un problema de productividad y valor agregado. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Asimismo, en este análisis del panorama exportador de Santander, Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio del comercio exterior colombiano, aseguró que el departamento tiene como tarea la diversificación de su canasta exportadora, ya que se evidencia una alta dependencia al sector minero energético. Esto se refleja en que el PIB de Santander se apalanca en el 22% de su actividad económica extractiva, incluida la refinería, que tiene una capacidad de 230.000 barriles por día. Frente a estos resultados, creo que lo adecuado es continuar con la diversificación de la canasta exportadora. Santander tiene una alta dependencia del sector minero energético y eso es un riesgo. No se trata de abandonar el petróleo, sino de no depender de él, que muchos más productos estén en la canasta y de esa manera diversificar el riesgo. La tarea, por tanto, es muchos más productos a exportar. Y avanzando en este análisis de las exportaciones de Santander, en el primer trimestre del 2023 se suma el profesor Elio Armando Fernández, quien es magíster en Ciencias Económicas y coordinador de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional de la UPB en Bucaramanga, quien pone en evidencia que las variables políticas y económicas del mundo también influyen en esta caída de las exportaciones. Basándonos en las cifras publicadas por el DANE en enero del 2023, ya podíamos hacernos una idea de cómo sería el comportamiento de las exportaciones este año. No arrancamos nada bien, arrancamos muy mal. Si nos comparamos con respecto al año pasado, con respecto al 2022, podemos observar que el volumen en valores monetarios, millones de dólares, cayó un 2.8%. Y en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen, casi un 9% fue la disminución. Y fueron estas exportaciones, precisamente las exportaciones no mineroenergéticas, las más golpeadas. Sectores agrícolas, industriales, manufacturas, que son los productos de los cuales estamos hablando, la disminución en el primer mes de este año con respecto al mismo periodo del año pasado fue 20%. Y bien, pues claro, un escenario de incertidumbre política, de incertidumbre económica, que actualmente estamos viviendo y que para nadie es un secreto, es una incertidumbre del panorama político que se vive incluso desde antes que el presidente Petro se posesionara. Y si bien toda esa inestabilidad en el gabinete ministerial, todas esas decisiones y acciones de sus ministros, pues no generan para nada confianza en la inversión, no generan para nada confianza en los empresarios. Y si a eso le sumamos factores externos que no solo están afectando a Colombia, sino a todas las economías, a todos los países, en donde los precios internacionales de los productos, en razón a toda esa fluctuación de la tasa de cambio, en razón al aumento de las tasas de interés, pues también afectan el comportamiento de las ventas externas, especialmente
las ventas del café, que es el producto insignia de las exportaciones agrícolas en Colombia. Otra perspectiva tiene Andrea Serrano, quien es la gerente general de Zona Franca Santander, quien recalca que la región se ha hecho un esfuerzo en las exportaciones de servicios y otros bienes, datos que todavía no se ven detallados en las cifras mensuales y trimestrales del DANE, ya que según ella hay productos con mucho valor agregado que sí están creciendo de manera considerable. La caída de exportaciones en el departamento pues corresponde a la coyuntura económica que estamos viviendo, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Si bien pues lo que estamos midiendo en estas cifras son la caída de las exportaciones no mineroenergéticas, no se están teniendo en cuenta las exportaciones de servicios del departamento que han venido creciendo en los últimos años. En Zona Franca Santander hemos tenido promedios de más o menos entre un 20 a 25% de crecimiento año a año y pues lamentablemente no se está midiendo estas cifras a nivel nacional. Es importante que sigamos trabajando en el fortalecimiento de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento en exportaciones, lo cual venimos trabajando a nivel de entidades como Cámara de Comercio y Procolombia, pero también es importante que el gobierno tome medidas que permitan registrar estas exportaciones de servicios en las cuales Santander tiene unas cifras muy interesantes que no se conocen a nivel nacional. Vanguardia Podcast. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo encaminar al departamento para que exporte más? ¿Cuáles son las falencias y cómo convertirlas en oportunidades de crecimiento? Ante este panorama, Raúl Julián Serrano, quien es el secretario de Competitividad y Productividad de Santander, señaló que con la mesa de internacionalización del departamento se está trabajando de manera ardua para el fortalecimiento de los sectores económicos que todavía no tienen esa capacidad exportadora fuerte. Y esto nos dijo. Bueno, lo primero es que con la mesa de internacionalización que está liderada por la Comisión Regional de Competitividad, la Cámara de Comercio, las universidades y muchos actores que tienen que ver con los negocios en Santander, estamos trabajando para el fortalecimiento de otros sectores que están, digamos, fortaleciendo su capacidad exportadora, trabajando enfocaditos en esos sectores, vamos a lograr mayor sinergia. Uno es la agroindustria, otro es las autopartes, el sector metalmecánico, otro es la manufactura como tal, otro es la Industrias 4.0 y por último el sector salud, que va a tener una sinergia en temas turísticos porque vamos a trabajar también con 3 vértices. El turismo para que sea, digamos, un puente entre el comercio y el posicionamiento de la región. La parte comercial internacional con ruedas de negocios. Posiblemente vamos a estar México, Estados Unidos, que es la gran rueda, Panamá y Venezuela, que son los que están, digamos, el enfoque que hay para este 2023 y adicionalmente la inversión extranjera, porque atraer la inversión extranjera es prácticamente tener una plataforma de inversión en la región y de exportaciones aseguradas porque son actores que ya tienen una madurez en temas de exportaciones. Entonces estamos tratando de articular las 3 cosas, fortaleciendo también esa conectividad de la región y fortaleciendo también esos actores exportadores que están siendo innovadores y que seguramente van a tener éxito muy rápidamente en temas de negocios internacionales. De esta manera, entre las estrategias se resalta el acercamiento de Santander con el estado de la Florida en Estados Unidos, con Panamá, Venezuela y otros países, en especial Venezuela, quien se considera la joya de la corona por su cercanía con el departamento, para incrementar estas exportaciones no mineroenergéticas. Incluso, en abril del 2023 se dio inicio al plan piloto de la Escuela del Exportador con la vinculación de 5 empresas instaladas en Zona Franca Santander. Esta iniciativa busca que el sector empresarial privado, pero también la academia y el sector público se unan en la articulación para impulsar la internacionalización de Santander. Desde la Gobernación de Santander tenemos un proyecto que se llama Santander para el Mundo y son unos recursos que se van a invertir en apoyo y patrocinio a los empresarios en temas de netamente de internacionalización, comercialización nacional y fortalecimiento de ese relacionamiento para que logren tener exportaciones futuras y logramos mantener ese porcentaje de crecimiento de nuevos exportadores, de nuevos productos de exportación y de nuevos mercados. Ya nos hemos reunido con la Embajada de El Salvador, con la Embajada del Perú. Mercosur está trabajando con un tema de países islámicos y
e Irán. Seguimos fortaleciendo los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, y estamos haciendo acercamientos con Panamá y obviamente Venezuela, que será la joya de la corona para lograr esas buenas cifras que necesitamos para mantener la caída vertiginosa que nos dan los mineroenergéticos. El profesor Elio también nos da algunas recomendaciones o algunas sugerencias para ver qué se puede hacer en Santander para aumentar las exportaciones y así terminar el 2023 en una senda positiva. Primero, sin duda alguna, el fortalecimiento institucional es clave en ese camino a la recuperación. Programas que buscan impactar las exportaciones, especialmente las no mineroenergéticas, como por ejemplo la misión de internacionalización que inició precisamente el pilotaje en nuestro departamento Santander en el 2021, o programas como Futuros Exportadores, 770 Exports, Global, Plan Santander, que se conoce como GPS, que son programas liderados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se deben fortalecer. Otra cosa que se puede hacer para aumentar estas exportaciones, hay que fortalecer, hay que identificar cuáles son los bienes que más se producen por parte de los pequeños productores, valga la redundancia, y poderlos organizar para que entre todos, con una sinergia, se puedan hacer exportaciones. Juntos pueden exportar. Tenemos que direccionar los esfuerzos para que los distintos sectores de la economía puedan favorecerse a la hora de conseguir proveedores de materias primas para nuestro departamento y así conseguir que nuestros productos exportados sean más competitivos. Otra cosa a considerar: debemos mejorar nuestra infraestructura vial, especialmente las rutas primarias que nos conectan con los principales puertos del país. Ruta del Cacao, Ruta del Sol. Es una malla vial que, si bien el departamento se ha preocupado por mejorar, tiene también sus falencias. Para nadie es un secreto que no es la mejor vía de comunicación como lo tendría que ser una vía primaria, y por ende pues se puede fortalecer desde el punto de vista de la malla vial. Hay que diversificar la canasta de exportaciones de este departamento. En Santander, el cacao, el café, el limón Tahití, el caucho, el tabaco son los 5 productos que más aportan al total de las exportaciones nacionales. Pero actualmente hay sectores con mucho más potencial que se están expandiendo, como por ejemplo el sector de la palma africana, como por ejemplo el sector de los lácteos, como por ejemplo los alimentos procesados como pulpas, mermeladas, salsas, otros derivados de las frutas y vegetales, y en donde el gran temor que tienen los empresarios para saltar al mercado externo es desconocimiento de la operación y desconocimiento del marco jurídico que giran en torno a la actividad exportadora. Vanguardia Podcast. Finalmente, la académica Isabel Cristina Rincón aporta más recomendaciones para que estas exportaciones de Santander mejoren en lo que resta del 2023. Y para ella, lo más urgente es trabajar en disminuir barreras para que más empresas exporten. Para mejorar las exportaciones del departamento en lo que resta del 2023 se debe trabajar de manera urgente en disminuir esas barreras para las exportaciones, es decir, apoyar desde lo público la mejora de la productividad de los sectores de la manufactura, productos no perecederos, asesorar y acompañar a estas empresas en el cumplimiento de los requisitos técnicos para las exportaciones y de la misma manera incentivar a esas empresas que ya exportan y conectarlas con ese mercado internacional a las empresas que ya se han formalizado y que han crecido lo suficiente para entender los mercados externos. Sin embargo, es importante aclarar que los procesos de internacionalización requieren de momentos y plazos suficientes para desarrollarse de manera sostenible, por lo cual en el largo plazo el departamento debería trabajar en 3 grandes aspectos fundamentales. Primero, tenemos que seguir insistiendo al gobierno nacional desde los gremios, desde la universidad, la empresa, el Estado, los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la infraestructura vial hacia el centro, el Caribe y el Pacífico, porque llevamos más de 15 años de atraso en el sector de las vías.
productividad en el sector agropecuario, maquinarias y equipos tecnológicos para la industria manufacturera y agropecuaria. Si vemos, en el pasado se han realizado grandes inversiones en incentivar el desarrollo del sector turístico, pero no se está generando los retornos esperados ni se está aportando al Producto Interno Bruto de la región de la misma forma que se esperaba. Si vemos los últimos resultados, hemos disminuido incluso en el recibo de pasajeros nacionales e internacionales. La mirada hacia la industria manufacturera, cómo fortalecerla desde lo público, dando en este sentido lo que llamamos un valor agregado. Esta tendencia a la baja ya se anunciaba desde el 2022, como lo hemos dicho en este episodio. En ese entonces, 37 millones de dólares se dejaron de exportar en el 2022 respecto al 2021 en Santander, lo que indicó una reducción del 8,5%. Con estas cifras, el departamento cerró sus exportaciones no mineroenergéticas el año pasado para un total de 402 millones de dólares, lo que equivale al 1% de la participación del total nacional, de acuerdo con datos del DANE y analizados por ProColombia. Este panorama, en términos generales, puso a Santander en una situación crítica, porque mientras Colombia creció por el orden del 37%, el departamento decreció en un dígito. Incluso, entre las 5 principales economías del país fue la única que redujo su comercio al exterior. A pesar de esta disminución, Santander, según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, registró un alza tanto del valor exportado como de la cantidad de empresas exportadoras. Se identificaron 408 empresas santanderianas exportadoras, 27 más que en el 2021, y 90 países compradores o de destino, con una canasta diversificada de 767 posiciones arancelarias y un nivel creciente de valor agregado. Con este panorama agridulce, en términos académicos, podríamos decir que Santander no aprobó la asignatura, pero tiene las condiciones y las posibilidades para habilitarla y cerrar el 2023 con números positivos. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.